Nos debes tu sueldo, gritó mi mamá. Cuando me negué a darle mi salario a mi hermano, intentaron declararme legalmente incapaz. En el juicio, presenté una prueba de ADN. Su fraude de $300,000 se vino abajo. Ni siquiera eres su hija, dijo el juez. Salí libre. Hola, Reddit. Antes de empezar, muchas gracias por ayudarnos a llegar a los 5,000 suscriptores. Su apoyo significa el mundo para mí, y esto apenas comienza. Vamos a seguir creciendo esta comunidad increíble, más fuerte, más grande y mejor que nunca. Empecemos con la historia. Soy mujer, tengo 26 años y trabajo como ingeniera de software en Boston. Vivo sola desde los 21, pero mi historia realmente comienza hace 2 meses, cuando mi madre me gritó esas palabras. Nos debes tu sueldo. Su voz sonó tan fuerte en el teléfono que tuve que alejarlo de mi oído. Y eso ni siquiera fue lo peor. No hablaba de cuentas pendientes ni de una emergencia. Quería que le mandara todo mi sueldo mensual a mi hermano menor, Evan, un emprendedor de 24 años que ya había fracasado con 3 startups y se había gastado 2 fideicomisos. Todo eso mientras vivía sin pagar renta en casa de mis papás y trataba a todos como si fuéramos una molestia. Todo empezó con una solicitud amable. Evan necesitaba dinero para iniciar otro de sus negocios. Le dije que no, de forma clara y calmada. Apenas había terminado de pagar mis préstamos estudiantiles y por fin estaba ahorrando para comprar mi propio departamento. Pero de alguna forma, mi negativa se convirtió en una guerra familiar. Mi papá no me llamó, pero mi mamá sí, todos los días. Pasó de hacerme sentir culpable a amenazarme directamente. Eres una egoísta. No tendrías ese trabajo si no te hubiéramos criado. Nos debes todo, te hicimos quien eres. Hasta que un día, recibí una carta de un abogado. Mis padres habían presentado una petición para obtener tutela financiera sobre mí, alegando que no estaba mentalmente capacitada para manejar mi dinero. Querían controlar mis ingresos, legalmente. Al principio me reí, pensé que era una broma, pero cuando llegó la fecha de la audiencia, me entró el pánico. Iban en serio. Querían tomar el control de mi dinero y pasárselo a Evan. Lo peor, llevaron testigos, gente de la iglesia donde crecí, vecinos que no me hablaban desde hacía años, hasta una maestra de la secundaria, todos diciendo que yo era inestable, errática, con problemas. Era como si todo mi pasado me estuviera gaslighteando. Contraté un abogado. Bueno, cuando revisó los documentos y declaraciones, me dijo que algo no cuadraba. Había inconsistencias raras. Declaraciones de ingresos falsas. Notas de un supuesto terapeuta diciendo que había sido hospitalizada, nunca pasó. Una evaluación psiquiátrica con una firma falsificada. Ahí supe que esto no era solo por Evan, había algo más grande detrás. Hice algo que nunca imaginé hacer, pedí una prueba de ADN. Llámalo intuición, pero por años me sentí como una extraña en mi propia familia. Mis papás eran fríos conmigo, pero consentían a Evan. Siempre había tensión entre mi mamá y mi papá cuando preguntaba sobre mi infancia. Y cuando tenía 16, escuché a mi papá decirle a alguien que nunca le perdonó a mi mamá lo que hizo. No entendí en ese momento. Ahora me preguntaba si él siquiera era mi verdadero padre. Llegó el día de la audiencia. Entré preparada, con mi abogado, pruebas en una carpeta gruesa, y los resultados del ADN en mi bolsa. La sala era pequeña, pero la tensión era sofocante. Mis padres estaban frente a mí, seguros, confiados, con sus documentos falsos. Evan también estaba ahí, con una sonrisita como si ya estuviera contando mi dinero. El abogado de ellos habló primero. Me pintó como una hija desagradecida, emocionalmente inestable. Dijo que estaba acaparando dinero que debería ser para la familia que me crió. Luego habló mi abogado. Destruyó su caso, documento por documento. Señaló firmas falsas, contradicciones. Y justo cuando el juez ya se inclinaba hacia nosotros, lanzó la bomba. Queremos presentar una prueba de paternidad, su señoría. El silencio fue absoluto, pesado. Mi madre se puso pálida. Mi padre parecía que había recibido un golpe. Evan, confundido, como si alguien le hubiera cambiado el guión sin avisarle. El juez aceptó el documento. Mi abogado entregó los resultados. Vi al juez leerlo. Solo tardó unos segundos. Señorita Carter, dijo. Según esta prueba, su padre no es su padre biológico, ¿es correcto? Asentí. Y lo más importante, continuó el juez, parece que ambas partes sabían esta información antes de presentar la petición, lo que significa que omitieron deliberadamente un hecho legal clave para intentar controlar sus finanzas. Mi madre intentó hablar, pero el juez levantó la mano. Señora Carter,
Sus acciones rozan el fraude. Usted presentó documentos falsos deliberadamente. Y usted, volteó a ver a mi padre. Ocultó que no tiene autoridad legal sobre una mujer adulta que ni siquiera es su hija biológica. Entonces dijo las palabras que me rompieron. Ni siquiera eres su hija. Miré a mi madre. No lo negó, ni se inmutó. Mi padre solo bajó la cabeza. Evan parecía una marioneta con los hilos cortados. Su caso se derrumbó. El juez desestimó todo y me sugirió que presentara cargos por fraude e incluso abuso emocional. Salí de esa sala con mi dignidad intacta, y con mi libertad. Debía haberme sentido victoriosa, pero me sentía vacía. Toda mi vida había buscado su aprobación, su amor, su aceptación, y ahora, descubrí que nunca fui parte de ellos, solo fui un cheque, una herramienta. Esa noche regresé a mi departamento y me senté en el piso, sin llamadas, sin mensajes, ni una disculpa. Pero eso fue solo el principio. 3 días después, llegó una carta certificada. Mis padres ahora exigían una compensación por haberme criado. Adjuntaron una carta escrita a mano por mi madre, diciendo que como nunca fui su hija realmente, les debía 26 años de renta, comida y educación. Sus palabras eran veneno: nos robaste la vida, lo mínimo que puedes hacer es pagarlo. Me reí en voz alta. Luego lloré. Y después, hice mis maletas. Había algo más que tenía que hacer antes de cerrar este capítulo, algo que ni siquiera le había dicho a mi abogado. La prueba de ADN también reveló algo más: el nombre de mi verdadero padre. Y ya lo había localizado. Leí su nombre por 100ª vez. Daniel Keading. Al principio no significaba nada, solo un nombre, pero buscando en internet encontré una dirección en Vermont, a solo 2 horas. Profesor universitario retirado, sin esposa, sin otros hijos. Y una foto borrosa, con mis ojos. No sabía qué esperaba. ¿Cierre? ¿Confirmación? ¿Prueba de que mi vida no fue una mentira de 26 años? Manejé allá un domingo por la mañana, con las manos temblando. Parte de mí esperaba que no estuviera en casa. Pero sí estaba. Daniel Keading abrió la puerta, me miró confundido y me preguntó si necesitaba indicaciones. No recuerdo exactamente lo que dije, solo sé que todo salió de golpe: mi madre, la tutela, la prueba de ADN, él. No dijo nada por un rato, luego me invitó a pasar. La casa era modesta, llena de libros. Preparó té y nos sentamos frente a frente, como 2 desconocidos reflejándose en un espejo roto. Lo confirmó. Tuvo una aventura breve con mi madre. Ambos estaban casados. Nunca supo que ella había quedado embarazada. Ella nunca se lo dijo. Estaba en shock. Se le notaba en la cara. Pero luego, algo cambió. Su voz se volvió más suave, más triste. Debió tener miedo. Tu papá, el que te crió, era un hombre muy enojado, muy controlador. Asentí. Eso sí me cuadraba. Daniel no pidió una relación. No quiso fingir ser papá, pero tampoco me rechazó. Me dio una sonrisa cálida y dijo: si algún día quieres volver a hablar, sabes dónde encontrarme. Y eso fue suficiente, por ahora. Pensé que ahí terminaba todo. Pensé que volvería a casa y reconstruiría mi vida, sabiendo quién era y de dónde venía. Pero mi antigua familia aún no había terminado conmigo. Una semana después, recibí una notificación del banco. Mis padres habían sacado un préstamo a mi nombre, por $25,000. Ni siquiera sé cómo lo hicieron. Probablemente usaron información que aún tenían de cuando vivía con ellos, pero la deuda estaba a mi nombre. Llamé al banco. Dijeron que las firmas coincidían y que la dirección registrada era la vieja, la que olvidé cambiar en unos documentos. Estaba furiosa. No, estaba más allá de furiosa. Esto ya no era manipulación, era robo de identidad, fraude, puro y malicioso robo. Así que me defendí, legalmente. Contraté a un investigador privado. Le di permiso para buscar todos los registros posibles, incluso los antiguos. Lo que encontró sorprendió hasta a mi abogado. Mis padres habían abierto 3 tarjetas de crédito a mi nombre cuando tenía 18 años, a escondidas. Las maximizaban y dejaban que fueran a cobranza. Luego las liquidaban con nombres falsos. Arruinaron mi historial crediticio sin que yo lo supiera. Yo pensaba que era por los préstamos estudiantiles. No, eran ellos. ¿Y quién aparecía como cofirmante en una de las tarjetas? Evan. Ese fue el colmo. Presentamos cargos penales, robo de identidad, fraude, falsificación. Fue un proceso largo, pero la evidencia era clara. Testifiqué en la corte, esta vez no como acusada, sino como víctima.
Nunca olvidaré la cara de mi mamá cuando se leyó el veredicto. Por primera vez, se veía, pequeña, sin poder. Mi papá no levantó la vista del suelo. Evan ni siquiera se presentó. Se fue del estado antes del juicio, seguramente para evitar ser arrestado. El juez lo sentenció a libertad condicional y restitución obligatoria. Se salvaron de ir a la cárcel, ya sea por suerte o por abogados caros, pero su reputación quedó destrozada. La iglesia donde tanto presumían asistir les pidió que no volvieran. Sus cuentas bancarias fueron congeladas. Cada activo fue investigado. Y yo, seguí adelante. Me cambié el apellido. Compré un depa pequeño a través de una empresa. Me ascendieron en el trabajo, no por el drama, sino porque me lo gané. Y seguí en contacto con Daniel. Con calma, con cuidado, empezamos a construir algo frágil, pero real. Fue a mi cena de cumpleaños. Lloró cuando lo llamé mi padre biológico sin titubear. Me dijo que no podía reemplazar lo que perdí, pero que intentaría ser mejor que los que me hicieron tanto daño. Un día, recibí un mensaje en Facebook. Era de Evan. La regué, mamá y papá arruinaron todo, no sabía que iban a llegar tan lejos, solo quería una oportunidad, ¿podemos hablar? Lo bloqueé sin contestar. Porque hay una verdad que nadie te dice. Hay familias que no merecen perdón. Hay historias que no terminan con reconciliación. La mía terminó con supervivencia, con justicia, con libertad. Ellos intentaron robarme la identidad, el sueldo, la vida. Ahora no tienen nada. Y yo, por fin, tengo todo lo que nunca me dieron. Paz.